Pues en esta semana la verdad es que ha sido interesante porque esta palabra nació el día lunes, que estaba con uno de nuestros hermanos hablando de una palabra que el Señor dio en la oración. Y si recordáis, en la semana antepasada estuvimos hablando del sacerdocio de Sadoc y qué tipo de sacerdocio Dios ha elegido para nuestro tiempo y para estos tiempos que nos toca vivir. Me recuerdo cuando estábamos orando en aquel principio, hace 12 años, por la iglesia, y le decíamos al Señor fervientemente: Señor, queremos una iglesia diferente, queremos una iglesia donde se pueda sentir tu presencia. La verdad es que cuando llevas, como en mi caso, que he nacido en la iglesia prácticamente, y estás viendo que si unos se dividen, que si el otro se va, que si no sé qué, yo le pedí al Señor: Señor, yo quiero una iglesia como la iglesia que tú tienes en tu corazón. Yo quiero una iglesia en ese sentido que podamos ser, pues, lo que tú has diseñado. Es decir, yo sé que hay un diseño de parte de Dios, hay una estructura dentro del orden divino y hay una razón de ser para la iglesia, y cada cosa, cada palabra que el Señor trajo en la Escritura tiene un porqué. Y es interesante que si te paras a pensar, si no hubiéramos quedado solo con la palabra escrita, probablemente no hubiéramos tenido tanta referencia o tanta alusión a la palabra de Dios. Pero por eso vino Cristo. No solo a hablar de Dios, sino a mostrar su palabra en su persona. Es decir, nos dio un ejemplo de vida personal, nos dio un testimonio de cómo vivir, de cómo poder vivir sin pecado, cómo poder vencer al diablo, cómo resistir a Satanás, cómo andar por este mundo de manera victoriosa y triunfante y poder vencer las artimañas y los tropiezos de Satanás y ir de victoria en victoria. Y ese testimonio es algo que a mí me conmueve, porque digo: Señor, verdaderamente tú tienes un diseño con tu iglesia, tú tienes un orden en tu iglesia, y además tienes un tipo de sacerdocio, como vimos estos días atrás. En Sadoc es un ejemplo de cómo el Señor establece personas y líderes diferentes, además que vienen de etapas diferentes y en contextos históricos diferentes, pero hay nexos en común, hay bases en común donde vemos cómo el Señor confirma y afirma y establece su palabra. Y precisamente en esta mañana vamos a ver esto y vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. Así que vamos a desarrollar un poco el tema del nuevo sacerdocio. Y yo creo que cuando estudias a Sadoc, todo tiene el origen en un tiempo de decadencia. Como sabemos, el profeta Elí y el sumo sacerdote Elí y sus hijos llevaron al sacerdocio a un punto donde el Señor detestaba lo que estaban haciendo. Es decir, el Señor detestaba la manera que estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Estaban por satisfacer sus propios deseos y no consultaban a Dios. Y ahí es donde Dios se cansa, donde Dios hace un alto en el camino, y antes de que nazca el rey David, antes de que se forme todo este sacerdocio que estuvimos hablando la semana pasada, el precursor o el inicio de toda historia tiene siempre una persona involucrada. Y en este caso es Samuel. Y vamos a Samuel 1, versículo 11. Y dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ahora te digo, hermano y hermana, que esto empieza con un voto, con un compromiso de parte de Dios. Aquí tenemos a Ana y a Elcana queriendo tener hijos, anhelando que el Señor rompiera su esterilidad, es decir, que sanara su útero, su matriz. Y Ana entiende que la única manera que ella tiene para obtener eso que está pidiendo, esa promesa que ella está esperando, es hacer un voto con el Señor.
Y ese voto, hermanos, es ese compromiso donde nosotros somos fieles, es decir, donde nosotros ponemos esa palabra nuestra por obra, en vinculación con Dios, donde nos vinculamos a la perfecta voluntad de Dios. Y además hay algo tremendo, y es que cuando nosotros entregamos algo a Dios, automáticamente esto es posesión de Dios. Y lo que es de Dios, hermanos, es santo. Es para su obra, es santificado, es usado, es instrumento en las manos del Señor. Por eso parte del mensaje de hoy se llama sin mezcla. Porque cuando estamos viendo que algo damos a Dios, cuando algo pertenece a Dios, esto es santo y no puede ser manchado, es decir, no hay medias tintas, no hay un gris. En Dios o es blanco o es negro, o es de Dios, y si pertenece a Dios es algo que es santo o no sería de Dios. ¿Me comprenden? Y preguntándole al Señor, yo preguntaba, Señor, por supuesto está el tema del nazareato, pero quiero explicarte algo. Cuando Ana hace promesa de que no pasará navaja sobre su cabeza, también está diciendo que no se va a mover por las modas, no se va a mover por los tiempos, no se va a mover si está más de moda el pelo largo, el pelo corto, o si se deja flequillo, o si se deja el pelo de tal y cual manera. Es decir, no se va a dejar llevar por las corrientes de este mundo, ni por las opiniones del mundo. Es alguien que se ha entregado y se ha consagrado a Dios, por lo tanto, es pertenencia de Dios. Y para mí es algo influyente decir, me da igual la moda, me da igual el tiempo en el que estemos viviendo. Lo que es santo y lo que no es santo no es santo. Da igual lo que diga la sociedad, da igual lo que diga el sistema, da igual lo que diga la gente o mis amigos o mi colegio o mi entorno. Si yo soy santo para Dios. Y pertenezco a Dios. Hay un sentido de pertenencia, pero porque hay una dedicación. Y mira, te digo algo, como padres tenemos esa responsabilidad, como hijos tenemos también esa responsabilidad de consagrarnos y entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, incluso nuestros gustos. No voy a reiterar tanto la semana pasada ya saben que los hijos de Elí se iban por sus gustos, metían el tenedor y no querían la carne cocinada, la querían cruda para hacérsela a su gusto. Y el Señor dijo, estoy cansado de que hagan las cosas a su manera, porque el Señor tiene una manera perfecta de hacer las cosas. Escúchame bien, no valen atajos, no valen triquiñuelas, Dios no usa atajos. Y si Dios quiere que atroches por el mar, Dios lo va a abrir de par en par y va a sujetar las paredes del mar. Y tiene poder y tiene autoridad para hacerlo, porque los mares se sujetan al oír su voz. Los vientos paran al oír su voz. El cielo se para, los astros le obedecen. Es decir, toda la creación está sujeta a la palabra de Dios. Escúchame bien, toda la creación está sujeta a la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay nada imposible para Dios. Pero, amigo y amiga, asegúrate de estar en la perfecta voluntad de Dios. Por eso, cuando quieres ver un rompimiento, cuando quieres ver un milagro, cuando estás preguntándole al Señor, Señor, mi llamado, lo que tú has puesto en mi corazón, ese deseo que Ana tenía por tener un hijo era un deseo que Dios había puesto en su corazón. Y Dios la recompensó, no solo con Samuel, sino con más hijos e hijas. Pero fijaros que durante el tiempo de crianza, durante el amamantamiento, donde la maternidad y el vínculo de mamá y bebé se estaba produciendo, papá dice una cosa muy interesante. Y le dice, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Es decir, fijaros qué interesante. Ella le estaba pidiendo no subir al templo para ofrecer ofrendas, porque quería aprovechar esos 2-3 años que ella iba a tener de intimidad con su hijo.
Esa relación mamá-bebé, estar en sus brazos, darle su lechita, amamantarlo, tenerlo en su regazo, en su seno. Ese momento donde las mamás solo están ellas y el bebé. Y está esa conexión divina de parte de Dios. Es una conexión maravillosa. Pero el Cana dice una cosa muy interesante. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Es decir, lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Y nosotros tenemos que cumplir también nuestra parte. Y dice, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y escúchame bien, ¿por qué dirías que trajo 3 becerros? Te lo voy a explicar. Su ofrenda había sido guardada. Porque hay un principio aquí maravilloso, que lo que le pertenece a Dios, sea diezmo, sea ofrenda, sea lo que sea, es de Dios. Y ella había entendido que está bien, yo no voy a subir al templo hasta que lo destete, pero mi ofrenda le pertenece a Dios. Y cuando yo suba, voy a traer toda mi ofrenda para Dios. Por eso es que trae 3 becerros, no trae porque está haciendo una ofrenda extravagante, es porque durante tiempo no ha ofrecido esa ofrenda, pero la ha guardado, ha temido al Señor y ha guardado esa ofrenda para ofrecerla, porque lo que es de Dios le pertenece a Dios. Por eso es tan importante entender qué tipo de sacerdocio, qué tipo de tiempo estamos viviendo. Nos va a tocar levantarnos como hijos de Dios. Nos va a tocar levantarnos como ministerios de Dios. Y te digo algo, ministerio es servicio y disponibilidad para la obra de Dios. Y tú dirás, pastor, pero es que yo no me he preparado una escuela bíblica, no tengo formación, ¿qué voy a hacer yo? Te digo que cada persona que se encuentra aquí en este lugar y los que han venido esta mañana y en cada iglesia que se halle en cualquier rincón del mundo, tiene un ministerio fundamental y tiene una misión y tiene un propósito que se llama Ministerio de la Reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación es un ministerio a predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. A hablar de la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados, que nos quita la culpa, que nos limpia de maldad y que nos trae a vida nueva, a vida eterna, a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ese es el ministerio que todos tenemos. Aparte, Dios te dio dones. Aparte, Dios te dio talentos. Aparte, Dios te puso en un lugar con un propósito y un llamado. Dios te dio una boca para cambiar tu generación, para cambiar tu familia, para romper maldiciones generacionales. Dios te trajo a esta tierra para hacer un impacto en medio de donde Dios te ha plantado. En este tiempo que dicen que se puede elegir lo que uno quiere ser, es mentira. Yo no elegí nacer aquí, yo no elegí mi pelo negro, ni mis ojos verdes, ni medir 1,80 m. No pude elegir, y tú tampoco. ¿Por qué te puso Dios aquí? Pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres que diga? ¿Dónde me quieres? ¿Dónde me vas a llevar? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Señor, estoy dispuesto. Señor, quiero servirte, te he amado. Y tú dirás, pero es que tengo cosas, pastor, en mi vida que necesito solucionar, que necesito vencer, que necesito pasar para poder servir a Dios. Haz pacto con Dios. Haz pacto con Dios. Comprométete con el Señor y vas a ver cómo el Señor se compromete contigo.
Cumple tu promesa con Dios, comprométete en serio con el Señor, métete con el Señor en serio. Ana es un ejemplo de decir, no voy a dejar a Dios hasta que Él me bendiga y me conceda el deseo de mi corazón de tener un hijo, hasta que Él sane mi matriz. Y después de esa sanidad vinieron otros hijos y otras hijas, el Señor las sanó. Pero vino con un pacto, vino con un compromiso, vino con una determinación de decir, Señor, yo voy a servirte. Señor, mi hijo, el fruto de mi vientre te va a servir y lo voy a consagrar. Y fijaros que hasta Elí se había olvidado. Dice, trajeron el niño a Elí y le tuvo que decir, oh Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, es decir, fijaros dónde estaba tan más perdido que el hijo de la Llorona. Pero ella se acordaba de las promesas de Dios. Y le dijo, Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y eso es determinación, papá y mamá, de pactar nuestros hijos para el Señor. Y yo fui pactado, y mis hermanos fuimos pactados. Cuando mi madre perdió a uno de nuestros hermanos, dice que nos levantó e hizo un compromiso. O me sirven o te lo llevas. Y aquí estamos. Pero hay partes de ese compromiso que queremos ver cumplirse. Y con mis hermanos oramos que se haga su perfecta voluntad. Y vamos a seguir orando. Y no nos vamos a rendir hasta que veamos esto tomar forma, tomar lugar. Ahora, querido hermanito, te quiero hablar de qué es la adoración. Porque muchas veces asociamos la adoración con cantar, con adorar. Y sabéis que nos encanta adorar y tener esta atmósfera. De verdad que os exhorto los miércoles a venir a orar, a adorar, porque son tiempos donde fluye el Espíritu de Dios, donde el Señor nos está hablando, donde el Señor está volviendo a dar sueños, el Señor está dando palabra. Hay un fluir profético maravilloso en la casa del Señor, y te exhorto en el nombre de Jesús a que no te lo pierdas, a que participes. Porque el Señor está despertando dones. Y te digo algo, hay voces aquí que han estado dormidas y calladas, y te toca despertar, que el Señor está tocando a la puerta de estos corazones, y estos dones que el Señor ha traído a la casa del Señor han estado callados y silenciados, pero tienen que empezar a obrar y a hablar y a decir las cosas que Dios está revelando para este tiempo, porque el espíritu profético empieza a despertarse otra vez. Por tiempo hemos vivido un tiempo, no te voy a decir de sequedad, pero es un tiempo de supervivencia. La iglesia ha sobrevivido, se ha defendido, pero no ha conquistado. Y te digo, hermano y hermana, que viene el tiempo donde la iglesia se tiene que levantar y donde tiene que conquistar. Y te quiero explicar qué es la adoración. Dice, es que me enrollo. El origen de la palabra adoración significa shahá en hebreo, y en todo el Antiguo Testamento se menciona más de 170 ocasiones, y significa adorar, postrarse, bajarse, inclinarse. Es decir, es una reverencia, es ponerse a disposición del otro, es pues rendirse, someterse. Pero escúchame bien, porque la cosa va a ir a peor. El origen de la palabra adoración que se usa en el Nuevo Testamento se llama proskuneo, y es el término más usado para adorar. Y significa prosacia y cuneo, besar. Aparece en Mateo 4:10 cuando está Satanás en el desierto y Jesús le responde al Señor, a Dios tu Dios solamente adorarás y a Él servirás. En Juan 4:21-23 cuando dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y se relaciona con un acto de reverencia, es decir, de besar la mano implica adoración,
desinteresada a un ser mayor. Pero ahora viene lo grave. Y te adelanto que no me gustan los perros. Pero era el término que se usaba para explicar la relación de un perro con su amo. ¿Me estás escuchando? Era el término donde se explicaba que un perro era fiel, que se sentaba al lado de su amo, que cuando el amo le decía vamos, iba, cuando le decía se sentaba, y estaba a las duras y a las maduras y en cualquier circunstancia, ahí estaba el perrito. Y es el término que usa la palabra para explicar el servicio. Jesús lo dice y lo asocia, y verás cómo está asociado en la palabra. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, está asociando no solamente a la música, sino a la obediencia, al poner las cosas por obra, al ponerte al servicio y a ponerte a disponibilidad del Señor, para que entiendas que esto va asociado una cosa de la otra. Es decir, va junto. En la adoración y el servicio. Es porque esto Dios está asociando esto a recuperar el carácter y el corazón de Dios. Estamos hablando de que, fijaros lo que dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y salvar significa rescatar. Salvar significa recuperar lo que estaba disperso. Y lo siento decirte que pido por favor que se apaguen los teléfonos, estamos grabando. Entonces, el Espíritu vino a salvar y a recuperar lo que estaba perdido. Y te digo la verdad, estábamos perdidos. Estábamos desorientados. Estábamos sin saber realmente lo que el Señor estaba esperando de sus hijos. Cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de servicio a Dios, estamos hablando de que el corazón del Padre quiere volver a lo que Él diseñó, a lo que Él planificó y a lo que Él tenía preparado para nosotros. Fijaros que dice en 1 Samuel 3, 19, 21, dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Te digo algo, si todas las promesas que Dios te dio, todas las palabras que Dios te dio, no las dejes caer, no las eches en saco roto, no te olvides de ellas, el Señor no se ha olvidado de ellas. Y precisamente las de la juventud, cuando Dios te da promesas, cuando Dios te da palabras, no las dejes en saco roto, porque Dios no se ha olvidado de ellas. Dios no se ha despistado. Y fíjate lo que hace una persona. Escúchame bien, una persona. Tú puedes pensar que eres chiquito, que eres pobre, que no tienes dinero, que no tienes medios. Puedes pensar 20.000 cosas, pero escúchame bien, solo una persona marcó Israel. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Es que la aparición de nuevo de Dios en medio de nuestra sociedad va a depender de los hijos de Dios que hablen la palabra de Dios. Y para que puedas hablar la palabra de Dios, la palabra ha de ser revelada a tu corazón y a tu vida para ponerla por obra. Y si tú ves eso, vas a poder empezar a vivir esa manifestación de la palabra de Dios.
Luego, después de esto, fíjate qué interesante. Obviamente convive Elí y sus hijos durante un tiempo con Samuel. Y muchos dirán, pastor, es que yo lo tengo difícil, es que no tengo un buen ejemplo, es que en mi casa, es que en el templo, es que en la iglesia, es que esto y es que lo otro. Escúchame bien, Samuel no tuvo el mejor ejemplo en el templo. Pero no era el templo, era todavía el tabernáculo. Es decir, dentro del tabernáculo no tuvo el mejor ejemplo. Tenía un mal ejemplo. El Señor, siendo pequeño, cuando la palabra famosa de Samuel, Samuel, levántate. Samuel, levántate. Y el pobrecito no sabía ni quién le estaba hablando. Y a la tercera va en busca de Elí. Elí, que me están llamando. Le dice, mira, el que te está hablando es Dios. Preséntate delante de Dios y pregúntale qué quiere. Y siendo pequeñito, Dios le dice que ese sacerdocio donde él está viviendo va a ser cortado. La palabra que Samuel recibe es que ese sacerdocio no funciona. Al punto de que el arca es llevada por los filisteos. Y cuando se llevan el arca a los filisteos, por eso hablamos de sin mezcla, el Espíritu de Dios es algo santo, es puro y no funciona si no nos proponemos cambiar nuestro corazón. Si no nos proponemos arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar y rendir nuestra voluntad al Señor, rendirnos y ponernos al servicio de Dios. Por eso Samuel sabía la receta y le dice al pueblo, habló a toda la casa diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Fijaros cómo el servicio está vinculado a la adoración y al arrepentimiento. Y ahora viene la promesa, y os librará de la mano de los filisteos. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Es decir, hay un reconocimiento, hay un arrepentimiento que hace volver el corazón de Dios. Hay una ofrenda, hay un derramamiento de agua que habla de la unción del Espíritu Santo, que revela el pecado del pueblo. Y el Espíritu Santo, escúchame bien, que no te dé miedo, sino despierta esto. El Espíritu Santo va a revelar, va a señalar cosas en tu corazón, en tu mente, en tu actitud, en tu carácter, que no son santas. Y el Señor va a pedirte, dámelas, tráelas al altar, tráelas. ¿De quién depende eso? Depende de ti. Depende de tu respuesta a Dios. Fijaros que dice Samuel, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Pero ahora yo te digo, ¿dónde está tu clamor? ¿Quieres ver respuestas? ¿Quieres ver milagros? Hay un clamor de los hijos de Dios. ¿Dónde está ese clamor? ¿Dónde está ese ayuno? ¿Dónde está esa búsqueda del Espíritu Santo? Ese tiempo de comunión, de comunicación con Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos? Pregúntate eso. Si no lo tienes, es el día de cambiar. Otro que trae un nuevo tiempo es Zorobabel. Y Zorobabel significa nacido en Babel, es decir, nacido fuera de Israel. Estaba llamado a ser levita, era levita, y era llamado a ser sumo sacerdote. Pero dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, estamos hablando de Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías.
Y este es otro que clamó al Señor y que el Señor le dio palabra y pagó un alto precio por el mensaje que Dios le iba a dar. Pero fíjate que interesante. El Espíritu de Dios despertó, no a la nación, despertó a Ciro, despertó a Darío, despertó a Tajerjes, despertó a personas que eran reyes de Persia, reyes babilónicos, para cumplir su palabra. O sea, Dios es capaz de cambiar los corazones de los reyes. Dios es capaz de hablar a las personas que menos te imaginas. Tú ves ahí a Vladimir Putin, Dios puede hablar su corazón. Antes se quejaban de Donald Trump, Dios puede tocar su corazón. Biden, Dios puede hablar su corazón. Hasta Pedro Sánchez también, Dios puede hablarle. A Juanma Moreno también Dios puede hablarle. Dios se le puede presentar, Dios le puede hablar. Si le habló a Ciro, ¿por qué no a él? Pero los cristianos no oramos, nos quejamos. Oramos. Esa es nuestra arma. Dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y fijaros que durante ese tiempo hubo 4 o 5 reyes en Babilonia y en Persia, y algunos se olvidaron de esto, y Zorobabel, tanto como sus hermanos, tuvieron problemas, las obras se pararon de la reedificación del templo, etcétera, etcétera. Pero fijaros que lo tremendo es esto. Los elementos del templo, como sabéis en Daniel, ¿os acordáis de la profecía cuando están usando los elementos del templo y empieza a escribirse en la pared unas palabras, Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Y el Señor empieza a decir, yo soy santo y lo que es mío es santo y me pertenece y no es para usarlo en cosas que no convienen. Hasta eso. Dice, también los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y lo había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron regresados. Pero qué interesante. Dieron orden, mira, llevaron esto a su sitio. Esto es santo, esto es de Dios, no podemos usarlo, por muy de oro que sean, por muy bonitos que sean, no podemos usarlo. Te lo voy a traducir. Si tú has entregado tu vida, tu corazón a Dios, le perteneces a Dios y vas a ser útil en el reino de Dios. Y fuera del reino de Dios, así tengas dones y talentos de oro y plata, vas a ser pez fuera del agua. ¿Entiendes esto? Por eso es interesante entender que hay que recuperar el origen. Fijaros qué interesante. La primera fiesta que celebran cuando reedifican el templo es la fiesta de los tabernáculos, es el avivamiento. Recuperan el gozo, recuperan la cosecha, la siembra, celebran que están otra vez en tierra y que el Señor los está bendiciendo. La segunda fiesta que celebran, porque el tabernáculo es la última y vuelve a empezar el ciclo, era la Pascua. Y en la Pascua se reconoce una cosa: tú nos has bendecido, tú nos has salvado, pero ha sido por tu sangre, ha sido por la sangre del Cordero. Tú nos libraste de la muerte porque había una sangre derramada en los dinteles de nuestras puertas, a la entrada de nuestras casas, y esa sangre es la que nos ha guardado, la que nos ha salvado, la que nos ha dado capacidad de entrar a nuestras promesas. Y esa es la fiesta, hermanos, en Esdras 6, que celebran la fiesta del Cordero. Qué interesante, volver a arrepentirse de los pecados, volver a reconocer que Él es el Señor, nuestro Salvador, que Él es el que perdona nuestras culpas, el que perdona el que calma nuestras dolencias. Él es el dador de vida y el dador de vida eterna. Y entonces se levanta un tal Esdras y se levanta un tal Nehemías y refunda en el templo ese nuevo tiempo,
ese nuevo sacerdocio. Pero empieza con Zorobabel, entendiendo que tenía que llevarlo santo. Ahora, vámonos a los apóstoles. La era apostólica o la era de la iglesia empieza en Pedro. Y quiero relatar esta conversación una vez más. Y te invito a que leas esto que te voy a decir. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y quiero explicarte esto. Este momento era un momento agridulce para Pedro. Te voy a decir por qué era agridulce. Pedro había negado a Jesús. Se había vuelto a su ciudad, a su aldea. Había vuelto a sus redes, a sus aparejos de pesca, a su barca. Había vuelto a lo que sabía hacer. Por un momento soñó que iba a ser pescador de hombres. Pero se dio cuenta que lo que era un pescador de peces. Y de pronto aparece Jesús. Y yo te digo que yo hubiera hecho la de Pedro. Me hubiera tirado nadando, me hubiera tirado de cabeza, me hubiera tirado en busca de Jesús. Y no solo eso, sino que tenemos la visión de que se sentó a la mesa otra vez con ellos. Volvió a compartir, volvió a hablar, volvió a predicar. Estaba Jesús teniendo comunión, es decir, Jesús resucitado, enseñando otra vez a los discípulos. Y viene esta conversación, la mayor alegría del mundo, con un momento agrio. Señor, ¿por qué me preguntas si te amo? ¿Sabes por qué? Porque lo siguiente que venía en la vida de Pedro era el servicio. Y para poder tener un nuevo tiempo de sacerdocio, tienes que vivir arrepentimiento y no sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa trae amargura, trae rechazo, trae conmiseración, es decir, te empiezas a generar una posverdad para relajar tu mente, tu conciencia, para decir, está bien, Dios me entiende, cosa que no es cierta. Es decir, Dios te entiende, pero hay una gracia, una misericordia para que te puedas arrepentir y para que te puedas cambiar. El arrepentimiento lo que trae es cambio y trae una rendición de tu vida. Y además a Pedro se le explica, Pedro, vendrá un momento que antes cuando eras joven hacías lo que te daba la gana, pero ahora no, porque eres mío. Y eres santo. Y lo santo le pertenece a Dios. Por lo tanto vas a ir donde a veces no quieras. Y vas a ir donde a veces no te da gana. Y vas a tener que vivir cosas que a lo mejor no son las más agradables. Pero lo haces por amor a mí, porque yo te amé primero. Porque yo tenía comunión contigo. Porque yo he perdonado tus pecados. Porque yo soy el Hijo de Dios. Y yo te he dado salvación y te he llamado a que me sirvas. Y yo he tocado tu corazón, yo te he perdonado a ti. Y ahora te toca a ti responder. Sígueme. Y te digo, Dios nos pregunta en esta mañana si le vas a seguir. Pero si le vas a seguir, sin mezcla. Si le vas a buscar en santidad, dispuesto a decir, Señor, estoy dispuesto a rendir.
las áreas que no te agradan. Estoy dispuesto a cambiar aquello que te disgusta. Estoy dispuesto a rendirme, a someterme. Estoy dispuesto a entregar mi vida, mis sueños, mis ilusiones y ponerlos delante de ti, a comprometerme contigo, solamente contigo, porque sé que tú eres el único capaz de cumplir cualquier cosa que hayas puesto en mi corazón. Esa fue la promesa de Ana. Y fue como resultado un sacerdocio como el de Sadoc, un rey como David y un linaje que dio lugar a Jesús. Nace con un pacto. Y ese pacto lo podemos vivir en este día. Ese llamado lo puedes vivir hoy. Y hermanos, no es algo solamente del pastor o la pastora. Es algo que nos pertenece como hijos de Dios. Está en nuestra casa. Que el Señor os bendiga. Voy a dar paso a la Santa Cena y a la comunión con